Hola, esto es Semana 420, un resumen de las noticias recientes en lo que tiene que ver con la planta de cannabis sativa y sus múltiples intersecciones en el mundo. Soy Osvaldo Olivas desde Tampa, Florida. En este programa cada semana hacemos una selección de algunas noticias interesantes en alguno de los múltiples temas que toca la planta en nuestra sociedad. En esta semana, ya es 27 de abril de 2025, estaremos hablando de algunos temas interesantes para la comprensión de todo lo que tiene que ver con la planta y los distintos temas que toca en nuestra sociedad. Avanza la guerra contra el hemp en Estados Unidos, en los estados, a nivel estatal. Distintos estados avanza, hablaremos de esto, unas historias relacionadas con la planta muy interesantes, noticias de la regulación en el mundo, algunos estudios publicados esta semana interesantes y más. Haremos un recorrido por distintos países con historias interesantes, las historias interesantes de esta semana, y al final algunas notas que nos harán tener una comprensión, un panorama de lo que tiene que ver con la planta de cannabis en el mundo. Y cuando terminemos de hablar de esto, recordemos que todo es la misma planta. Estamos a unos días de que se celebró, la semana pasada se celebró el 420, el 20 de abril. La agencia de noticias AP, con motivo de este evento, que es un evento atractivo fotoperiodísticamente para la prensa tradicional. Entonces la agencia de noticias AP publicó una serie de fotografías muy interesantes de su pool de fotoperiodistas en torno a las celebraciones que esta vez coincidieron con el domingo Resurrección, domingo de Pascua de la Iglesia Católica y anexas. Entonces hubo en algunas partes de Estados Unidos una intersección entre la planta y la celebración del 420. Esto es San Francisco. Quien quiera ver estas fotografías las puede encontrar en el sitio AP News, Associated Press, la prensa asociada. No a todo el mundo le parece bien que ocurra esto, pero pues al final es libertad de expresión. Estas son fotos de la celebración en Hippie Hill, en San Francisco, una celebración que se realiza desde la década de los 90. Consumidor representativo, fotos de la planta. Esta es una foto de 1969, Woodstock, el archivo de la prensa asociada, Associated Press. 2016, una foto relacionada con la planta, archivos 2019, y una consumidora, Joint, una galería fotográfica, prensa asociada con motivo del 420. También hubo manifestaciones de distintas magnitudes alrededor del mundo. Exigen legalización del cannabis durante la marcha 420 en Toluca, Estado de México, en la República Mexicana, en México, también en Tuxtla Gutiérrez. De acuerdo con este reporte, marcha en Tuxtla Gutiérrez por el Día de la Conciencia Verde. Son un ejemplo de marchas que hubo alrededor del mundo, no solo en México, no solo en Estados Unidos. Se realizaron concentraciones exigiendo a la autoridad que deje de hacer caso omiso, para lo que tiene que ver con la legalización de la planta. Esta foto celebrando el Día
El 420 cada vez es mayor. Se celebró alrededor del mundo. Interesante. Ciudad de México no fue la excepción, de acuerdo con varios reportes. Cada año miles de personas, decenas de miles salen a reunirse el 20 de abril a consumir, participar, celebrar la apertura, el camino a la legalización, a los derechos, etcétera, etcétera. El 420 tiene mucho que ver con el uso adulto, no tanto con el uso, la celebración del 420, no tanto con el uso medicinal de la planta. Recordemos que la planta tiene múltiples usos, uso adulto, también se le conoce como recreativo, se le usa como sinónimos. El uso recreativo es parte del uso adulto. El uso medicinal, que es el uso de la planta y sus cannabinoides para pacientes que tienen determinadas condiciones o males o situaciones médicas muy específicas. Y el uso industrial, que es el uso de la planta para hacer fibras, papel, etcétera. Eso fue lo que ocurrió hace unos días alrededor del mundo. Estas fotos, estas imágenes de México son solo un ejemplo de las manifestaciones que ocurrieron alrededor del mundo o congregaciones de personas, de consumidores. Relacionado con esto, con motivo del 420, en México, en Baja California Sur, en La Paz, el sudcaliforniano, medio tradicional de allá de La Paz, Baja California, del noroeste mexicano, Mar de Cortés, Golfo de California. Cuenta la historia de Itzel Viviana Sotelo, una mujer. Itzel Viviana Sotelo Álvarez señala la nota de el sudcaliforniano. No imaginó que el 2 de agosto de 2022 cambiaría su vida cuando la Fiscalía General de la República, la FGR, la Fiscalía General de la República, llegó y cateó su domicilio donde elaboraba productos medicinales derivados del cannabis sin contar con los permisos requeridos por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS. Fue detenida junto a su esposo y trasladada al Centro de Reinserción Social de La Paz. La metieron a la cárcel por comercializar productos con derivados del cannabis. Señala la nota que fue catalogado como siembra con fines de producción y venta de cannabis sativa. Considero que tal vez fue exagerado porque si tuvieras permisos no sería delito, pero sigue siendo tratado como narcótico, explica Itzel, quien enfrentó un proceso judicial de 8 meses hasta recibir sentencia. Relató que después de ese periodo, con asesoría de su abogado de oficio, optó por un procedimiento abreviado, que significa admitir responsabilidad. Admitió la responsabilidad de elaboración y venta de productos a cambio de minimizar la pena. Por este acto recibió una sentencia de 4 años y 5 meses de prisión, los cuales cumplió la mitad antes de obtener libertad condicional. Además, detalló que la realidad que encontró dentro del centro penitenciario difería de sus temores. Además, aquí cuenta, está muy interesante, quien le interese saber más, puede buscar así: el cannabis le llevó a la cárcel y hoy es libre, sudcaliforniano. Cuenta la historia de las historias que viven las mujeres en las cárceles, algo, historias totalmente dramáticas a los interiores de los centros, llamados centros de reinserción social, que más que reinsertar a la reinserción social son separación social. Entonces esta mujer mexicana estuvo 2 años en la cárcel por la venta hacía comida y le agregaba derivados del cannabis en La Paz, ¿sí? Entonces es una postal de la situación
en México. Esto ocurrió en 2022. El gobierno federal le metió a la cárcel por eso. El gobierno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. El fiscal a cargo de la FGR sigue siendo la misma persona, Alejandro Gertz Manero. Creo que sigue siendo lo mismo. De todas maneras, es una persona totalmente desaparecida de la realidad. Entonces, este es un caso que ejemplifica muy bien la situación de la criminalización de la planta en México. Dice que no tienen los permisos de la COFEPRIS. La COFEPRIS no otorga permisos para este tipo. Entonces, una persona que quiso salir adelante emprendiendo con productos derivados del cannabis, cayó a la cárcel en México 2 años. Una persona de una vida simple aparentemente, mientras, nota al margen, esto no es solo una postal de lo que ocurre en México en torno a la planta. El régimen actual es el mismo del que la capturó a ella. No ha cambiado la postura del gobierno mexicano en torno a los derivados de la planta. Mientras el crimen organizado se encarga de todavía, toca la planta, actúa con impunidad prácticamente. Civiles son perseguidos, esa es la realidad en México. En otras noticias, continuamos con una historia interesante. Ahora vamos a hacer un recuento por lo que ocurre en Estados Unidos. En Estados Unidos está escalando la guerra contra el hemp, el cáñamo. Antes de mencionar un par de ejemplos de lo que está ocurriendo en estos días aquí en Estados Unidos. El hemp o cáñamo son todas las variedades de la planta de cannabis sativa. Es una sola planta. Todas las variedades que tienen hasta 0.3% de THC o menos son consideradas legalmente cáñamo o hemp, de acuerdo con la ley agrícola de Estados Unidos. El Farm Bill, aprobado en 2018, está vigente. Legalizó a nivel federal, a nivel de Estados Unidos, todo el hemp, todo el cáñamo, toda la planta de cannabis con menos de o hasta 0.3% de THC. Esto provocó el mercado del CBD, el mercado del Delta 8, que es un derivado del CBD semisintético, y la proliferación de smoke shops, que son tiendas que venden productos con psicoactivos derivados del hemp, del cáñamo, porque aunque produce THC en muy pocas cantidades, lo produce y se puede aislar y se puede extraer, y este aislado de THC que se extrae de las variedades de hemp generó toda una industria, porque se vende a través de gomitas comestibles, o bien también existen los derivados semisintéticos. Por ejemplo, todas las variedades de hemp de cáñamo producen CBD, cannabidiol. Se extrae, se aísla el CBD y a través de procesos químicos sintéticos, semisintéticos, se convierte en Delta 8, en HHC, es decir, hexahidrocannabinol. Y ha generado todo un área gris, todo un mercado gris de cannabinoides derivados del hemp. Y desde hace un par de años, 2023-2024, comenzó en Estados Unidos una ola que ahorita está en un punto muy alto de políticos, gobernantes en los estados estableciendo leyes que están prohibiendo los derivados del hemp, del cáñamo, que se vende legalmente en sus estados porque es legal a nivel federal. De eso se trata. Entonces hay en este momento una guerra contra ese tipo de productos. Ya se prohibieron en California. En Arizona acaba de entrar en vigor. Comencemos con esta historia. En Arizona,
gobierno estatal prohibió la venta de productos con infusión de THC a partir de ahora de abril, y comenzó un enforcement, o sea, la procuradora del estado tiene una campaña. Ya hay reportes de que hubo al menos un smoke shop en el que se confiscaron productos. Hay una incertidumbre por parte de los smoke shops porque les dijeron que les iban a dar como 30 días de gracia y luego siempre no, algo así está ocurriendo, pero hay una prohibición de la venta de productos de hemp. Está ocurriendo en Arizona. Son los que se venden en los smoke shops, en las estaciones gasolineras. No son los mismos productos que se venden en los dispensarios de cannabis de uso adulto o de uso medicinal. Es la misma planta, pero son diferentes productos. Son productos del hemp, del cáñamo. Son bebidas, son gomitas. También son joints que se venden en estos smoke shops y que dicen contener THCA. El THCA no es otra cosa más que el precursor del THC. Una vez que entra la combustión, o sea, con fuego, este joint se convierte en THC. Es un loop legal en el que están trabajando las personas de la industria. Están actuando dentro de la legalidad. Te van a decir que no es un loop legal. Eso es su argumento. Tienen razón, porque no están haciendo cosas ilegales, pero se está ilegalizando a nivel estatal. Comenzó en Arizona ya, en Tennessee también días atrás, abril 21, los legisladores redefinieron el hemp para prohibir el THCA y el delta 8 THC. El delta 8 porque es un derivado del CBD, o sea, se convierte el CBD en el THC. El THCA porque es este loophole, el THC es el precursor del THC. ¿Cómo sería lo más fácil de explicar? Es la molécula previa que existe antes del THC. Está en la planta, es lo que está en la planta en sí mismo. Una vez de que esa flor, ese vaso de flor, ese tricoma, ese THCA entra en contacto con el fuego, con el calor, ocurre un fenómeno que se llama descarboxilación. Y ese ácido, la A del THCA, desaparece y se convierte en THC. Y ese es el que entra al organismo cuando en el caso del consumo vía joint. Entonces están tratando de tapar este loophole a nivel estatal. Tennessee, también aquí en el estado de Florida, está avanzando en el Congreso estatal. Quieren regular el hemp. Este es el segundo intento que va a haber por regular el hemp. El año pasado, en 2024, también avanzó, pero el gobernador Ron DeSantis lo baneó, lo vetó. Sabemos si este año se va a concretar la prohibición del hemp en el estado de Florida, Free State of Florida. Van a prohibir el hemp, aparentemente. Donde más otras noticias, nomás en esta semana, Arizona ya entró en vigor la prohibición del hemp. Avanza en Tennessee la redefinición del cáñamo, del hemp. Lo mismo, hemp es en inglés o en otros idiomas y cáñamo es en español, es lo mismo. Y en Florida avanza, pronto podría ser una realidad. Está escalando a nivel de Estados Unidos la guerra contra el hemp. También en otras partes del mundo está escalando. En Italia se prohibió recientemente el cáñamo, el hemp, de acuerdo con un reporte de esta semana del medio Cáñamo, que tiene este nombre por esto, la revista de la cultura del cannabis. La industria del cáñamo en Italia se une contra la prohibición del gobierno de Meloni. Prohibieron todos los productos derivados del hemp, del cáñamo, así como está ocurriendo en Estados Unidos. También ocurrió en Italia. Es un fenómeno
internacional, la guerra contra el hemp. La nueva reclasificación, dice el medio Cáñamo, de la planta, pone en riesgo 30.000 empleos y más de 3.000 empresas en un mercado valorado en casi 2.000 millones de euros. Más información sobre esto aquí en Cáñamo. La guerra contra el cáñamo, contra el hemp, contra la planta, los derivados. Se legalizó y ahora a nivel nacional y se está prohibiendo a nivel estatal. Eso es lo que está ocurriendo. En otras noticias de Estados Unidos, el primer launch de cannabis del condado de San Diego, California, abrió sus puertas. De acuerdo con el San Diego Union Tribune, el primer launch de cannabis se abrió en San Diego. Se trata de un lugar que se llama Sessions by the Bay. Son espacios que son legales en California ahora a nivel estatal desde hace pocos meses, en los que se permite tanto la venta como cualquier dispensario de uso adulto, como el consumo dentro del lugar. Es como un café, son como cafés, pero se puede consumir la planta y sus derivados en sus múltiples modalidades, joints, bongas, todo eso. Ellos incluso ofrecen los bongs y todo esto. Ya era legal desde hace un tiempo en West Hollywood, en Los Ángeles. Tocó visitar un par y sí es toda una experiencia. Entonces ahora es legal a nivel estatal, siempre y cuando lo permite la autoridad local. En el caso de San Diego lo permitió y ya abrió el primer negocio de este tipo. Ya veremos cómo evolucionan los launches de consumo legal. En otras partes del mundo existen, pero bajo áreas grises del asunto legal. En San Diego son totalmente, y en otras partes de California son totalmente legales. En otras noticias también tiene que ver con un launch de cannabis, de acuerdo con un reporte del medio estadounidense Ganjapreneur. El primer launch de cannabis que abrió en Las Vegas hace un año que se legalizaron allá en Las Vegas, Nevada, cerró sus puertas. Smoke and Mirrors, que estaba localizado en Las Vegas, cerró después de 14 meses de operación. No funcionó. Solo queda uno entonces con esto en Las Vegas. El launch de Planet 13. Mientras en unos lugares abren, en otros lugares cierran. El abrir un negocio de este tipo no garantiza su éxito, claramente. Aunque sea novedoso y para una ciudad como Las Vegas. En otras noticias, rápidamente, en los estados, Tribunal de Alabama anula licencias de cannabis medicinal otorgadas en 2023, de acuerdo con el medio WSFA. Un tribunal de Alabama anuló todas las licencias de cannabis medicinal otorgadas en 2023, citando irregularidades en el proceso de selección. Minnesota destina $2 millones a programa de subvenciones para agricultores que cultivan cannabis. Va a haber apoyos del gobierno por $2 millones a la industria del cannabis. No es tanto dinero, porque es muy caro para las compañías que operan, que producen cannabis legal en Estados Unidos. 2 millones es bien poquito de dinero. ¿Y en cuánto tiempo, en cuántos beneficiarios lo van a repartir? Buena pregunta. Tribunal de Apelaciones de Texas detiene la adopción de ordenanza de despenalización de marihuana aprobada por votantes de la ciudad. Esto de acuerdo con un reporte de la organización activista Normal, que lucha por la legalización de la planta como un derecho de personas. Señala que un tribunal de apelaciones detuvo la implementación de una ordenanza iniciada por los votantes en San Marcos
con una población de 72,000 personas, que despenalizaba la posesión de marihuana. La ordenanza aprobada por el 81% de los votantes en 2022 prohibía a los policías arrestar o multar por delitos menores de marihuana. Revocando el fallo en el tribunal anterior, los jueces determinaron que la ley estatal prevalece sobre la ordenanza municipal. ¿De qué va esto? A nivel, en un par de ciudades, condados de Texas, donde está prohibido, es uno de los estados rojos. No hay legalización ni del uso medicinal, realmente, ni del uso adulto. Entonces, allí todo con lo que están luchando en Texas, todavía en Texas, es contra la criminalización de la posesión. Y a través de las elecciones locales, un par de ciudades y condados han votado a favor de la descriminalización. Aquí en el caso de San Marcos, con una población de 72,000 personas, el 81% de los votantes votó porque la policía local no arreste a las personas por posesión simple. Pero en la corte, los jueces dijeron, el tribunal, que la ley, la prohibición estatal está por encima de lo que diga la democracia. En otras noticias, de eso se trata, eso es lo que está ocurriendo allí. En otras noticias, el gobernador de Maryland firma proyectos de ley de marihuana para legalizar concentrados caseros, establecer reglas para locales de consumo y proteger registros de condenas. El gobernador de Maryland ha estado haciendo en últimos meses algunos cambios regulatorios en torno a la planta y la posesión. Yo creo que el más importante, sin duda, se llama el gobernador Wes Moore, del Partido Demócrata. Es la eliminación de antecedentes penales por posesión simple. Ya, además de estar cambiando la ley en torno a legalizar el que la gente pueda hacer sus propios brownies en su casa, básicamente, también resulta importante, o más importante, la eliminación de los antecedentes penales. Esto de acuerdo con el medio Marijuana Moment, uno de los medios más relevantes, lo que tiene que ver con las noticias de la planta en Estados Unidos. En otra noticia, aranceles sobre vaporizadores de cannabis de Connecticut podrían aumentar los precios por los aranceles, pues claro, o sea, China, casi toda la industria del vape. La industria del vape depende de China completamente, entonces el asunto de los arancelarios con China les va a afectar considerablemente. Y recordemos que los aranceles son un impuesto que paga el consumidor al final. Es un impuesto a la compra de productos extranjeros para desincentivar. Desconozco si hay productos para vapes fabricados en Estados Unidos. Difícilmente. En otras noticias, a nivel federal, representantes de la Cámara de Estados Unidos presentan proyecto de ley para legalizar el cannabis, dar alivio al 280E, es decir, poder deducir impuestos para las empresas de cannabis, y permitir el comercio interestatal. De acuerdo con el medio Cannabis Business Times, un grupo de representantes en la Cámara Baja de Estados Unidos, encabezados por el representante Dave Joyce, Max Miller, Dina Tyrus, presentaron esta propuesta de legalización. La presentan cada año, la verdad. La presentan cada año, termina el año legislativo y ahí queda. Y con la parálisis actual que hay en Washington en todos los temas, no nomás en este, es muy difícil de que ocurra un cambio regulatorio que salga del Congreso. Ahorita todo lo que está ocurriendo en Estados Unidos está saliendo, toda la instrucción, todos los cambios que están ocurriendo están surgiendo de la Casa Blanca y del Congreso, nada.
incluso los aranceles debería establecerlos el Congreso, por eso los aranceles establecidos por la administración Trump están hechos como medidas de emergencia. En otras noticias, en España, está interesante, golosinas de cannabis, gomitas, todo eso con derivados de cannabis comestibles, fueron prohibidas a nivel nacional. El Departamento de Sanidad en España, de acuerdo con un reporte, hubo varios reportes, este es del medio El Periódico, pone un alto a las golosinas de cannabis, no se podrán vender ni distribuir en ningún lugar de España. Una orden ministerial indica que, teniendo en cuenta que son cannabinoides semisintéticos, tienen un mecanismo de acción y efectos similares a los de otras sustancias, es necesario aplicar medidas de control. Una orden del Ministerio de Sanidad publicada en el Boletín Oficial del Estado, dice el medio periódico, pone coto a las golosinas de cannabis. Desde este miércoles, la nota es del 24 de abril de 2025, desde este miércoles, Sanidad prohíbe distribuir o vender este tipo de productos en ningún punto de España. El objetivo, frenar el aumento del consumo de estas sustancias, sobre cuyos peligrosos efectos los médicos vienen alertando desde hace tiempo. Se trata de la orden SND 380-2025 del 14 de abril, por la que se incluyen nuevas sustancias en el anexo 1 del Real Decreto 2829-1977 del 6 de octubre, por el que a su vez se regulan las sustancias de preparados medicinales psicotrópicos, así como la fiscalización e inspección de su fabricación, distribución, prescripción y dispensación. Interesante, se prohíben los cannabinoides en productos, se prohíbe la venta de gomitas, por ejemplo, con THC de hemp, con CBD, con cualquier derivado de la planta. Y ya menciona aquí algunos casos. Eso es interesante, dice: la composición de estas golosinas no es THC, principal activo del cannabis, que estaría prohibido por ley. Exacto, no se puede hacer actualmente. Ni CBD, que está dentro de esta legalidad, o sea, área gris, a legalidad, sino que son derivados semisintéticos del cannabis con una potencia hasta 30 veces mayor, como es el caso del THCP o HHC. Son derivados semisintéticos. Son derivados semisintéticos porque se obtienen del CBD. El CBD lo extraen del hemp, del cáñamo, que es legal en muchas partes, y lo convierten a través de procesos de laboratorio, por así decirlo, procesos industriales, químicos, en, por ejemplo, HHC. También esta semana, hexahidrocannabinol. Esta semana también un medio español, El Salto, publicó esto. ¿Qué es el HHC que ha prohibido el gobierno y por qué no servirá de nada? El BOE anuncia la prohibición del hexahidrocannabinol, un compuesto cannabinoide con efectos parecidos al THC de la marihuana. Tras una consulta pública con muy poco margen, señala esta nota del Salto, finalmente se publicó la prohibición del nuevo listado de compuestos cannabinoides que serán ilegales a partir del 25 de abril. El más popular de los que se incluye en la nueva lista es el hexahidrocannabinol, conocido como HHC. Pausa. Hace un par de semanas, hace como 2 semanas, 3 máximo, la Comisión de Estupefacientes de la ONU prohibió el HHC. Lo colocó en la lista de sustancias controladas de la Comisión de Estupefacientes de 1971, y los 184 países miembros de la ONU se tienen que cuadrar y tienen que prohibir el HHC, hexahidrocannabinol. Entonces lo que está haciendo España es cumplir con esto y de una vez prohibiendo los demás. Señala esta nota que es el HHC, dice: es un compuesto cannabinoide semisintético que se produce en el laboratorio a partir de otros cannabinoides, dado que su presencia en la planta es muy escasa. Por eso es semisintético y no sintético. Sintético sería que no, es un cannabinoide que no existe en la planta. Y este es semisintético porque existe poquito en la planta, pero se produce fuera de la planta, al convertir el CBD u otros cannabinoides en HHC.
Señala el artículo, no existen ensayos clínicos que puedan señalar con exactitud cuáles son sus efectos sobre los humanos, pero produce sensaciones similares al THC, el principal compuesto del cannabis, prohibido desde hace décadas. De hecho, el HHC es un THC hidrogenado. Al ser un cannabinoide con una fórmula diferente a las ya fiscalizadas, el HHC se vende en tiendas de CBD, otros los componentes del cannabis, o en comercios relacionados con el cultivo de cannabis. Entonces, la prohibición del HHC y otros cannabinoides semisintéticos, el delta 8 es similar. El delta 8 también se obtiene de transformar el CBD en delta 8 THC y son psicoactivos. Entonces, distintas prohibiciones alrededor del mundo. Que quieran saber más de esto, también el 23 de abril, días atrás, el medio Times of Malta, que por cierto es uno de los países de Europa que ya legalizó la planta a nivel federal, publicó este artículo, los problemas con el cannabis sintético, y habla de la venta de comestibles con algo llamado CC9, que es un compuesto, de acuerdo con la Asociación Médica de Malta, que alertó sobre ese compuesto llamado CC9, un cannabinoide semisintético. ¿Qué son los cannabinoides semisintéticos? Son químicos que se encuentran en la planta de cannabis, los cannabinoides, que se producen en laboratorios, se está transformando. Se trata de interesante este artículo sobre los cannabinoides sintéticos, la peligrosidad. Los cannabinoides sintéticos nunca existen en la planta, se conocen como spice. Hay otro que se llama K2. Son ya existen solo en el mundo de las drogas ilegales. Se considera que son dañinos para la salud, por supuesto. Es todo un tema el asunto de los cannabinoides sintéticos y semisintéticos que se están prohibiendo a nivel internacional. Pasemos a otras historias rápidamente. En Argentina, donde el gobierno federal estableció una guerra contra los consumidores y la posesión y todo esto, después de que las administraciones anteriores habían sido un poco más abiertas al camino a una regulación o al acceso a la posesión sin ser criminalizado, posesión con fines medicinales. De acuerdo con un reporte del medio Cáñamo, la justicia argentina rechaza inscribir a un paciente en el registro de cannabis medicinal. La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, con los votos de los jueces Javier Leal de Ibarra y Aldo Suárez, ha revocado una sentencia que ordenaba inscribir a un paciente en el registro del programa de cannabis ReproCan, tras la negativa a renovar su permiso para continuar con el tratamiento con cannabis medicinal. Está interesante este caso. Se trata de que el gobierno y las personas en cualquier entidad del gobierno que sean afines a la prohibición promovida, el prohibicionismo que está promoviendo el presidente Javier Milei, ya están entrando en acción siguiendo la instrucción de que hay que reducir el número de personas en el ReproCan, que es un registro que quienes están ahí, no son criminalizados por posesión simple, en resumen, y además les da acceso a la planta. Y el gobierno federal quiere, no ha dicho que quiere eliminarlo, pero sí quiere reducirlo. No le gusta el uso adulto de la planta al presidente Javier Milei, el que dice viva la libertad, carajo. Le gusta maquillarse, pero no le gusta la planta. En otros reportes alrededor del mundo, el asunto de los aranceles no es exclusivo de Estados Unidos. Toca la planta en un asunto que está ocurriendo entre Israel y Canadá. Bueno, está ocurriendo en Israel realmente. Se está manejando la posibilidad de establecer un impuesto, un arancel del 165%, de acuerdo con el medio Business of Cannabis,
al cannabis canadiense. El Canadá es un exportador de cannabis de distintos grados, grado médico especialmente, y al igual que Israel. Israel también es productor, es una potencia, especialmente en desarrollo de, de investigación, lo que tiene que ver con la planta, cannabinoides. Y el gobierno está estableciendo una medida proteccionista para evitar la importación a través de un arancel del 165% de cannabis canadiense. Esto es la planta tocando el asunto de los aranceles a nivel internacional. En lo que tiene que ver con estudios publicados esta semana, de acuerdo con un reporte del medio Marijuana Moment, el CBD provee beneficios importantes para jóvenes pacientes con autismo, de acuerdo con un nuevo estudio sobre pacientes en el espectro autista. Dice que los extractos de CBD parecen proveer beneficios importantes para niños y adolescentes con esa situación. ASD, desorden del espectro autista. Todavía falta mucha investigación en lo que se refiere al uso de cannabinoides y pacientes autistas. Hay buenas noticias para el avance de los pacientes, pero todavía falta, que es lo que impide que haya más regulación, la prohibición, más investigación, pero la prohibición. De acuerdo con también otro estudio, también publicado en Marijuana Moment, legalizar la planta llevó a un incremento en el uso, pero a un decremento en el uso problemático, de acuerdo con la Asociación Médica Americana, American Medical Association. Interesante este estudio. El reporte se publicó el miércoles en el JAMA Network Open. Miró los datos de 1.428 adultos entre 18 y 65 años, quien completaron un assessment cada 6 meses. Entre 2018 y 2023 en Canadá. En Canadá se legalizó en 2018. Y señala que se incrementa, la legalización incrementa el uso, pero no el uso problemático. El uso problemático es cuando su uso genera problemas de distintos tipos. La pregunta que le ha generado el problema del consumo, las personas que dijeron que sí, personas que dijeron que no. Por último, noticia interesante también del UK. Aquí hemos hablado mucho de esta situación. En semana 420 existe una red de tráfico de la planta de Tailandia a Europa. La legalización, descriminalización del hemp, del cáñamo en Tailandia llevó a crear toda una red de tráfico de cannabis ilegal, cannabis de origen ilegal. Se produce en Tailandia y se lleva a distintas partes de Europa. De acuerdo con este medio del Standard, los decomisos de cannabis por correo desde Tailandia han caído al 90% en los primeros 3 meses de este 2025, señaló Home Office, el correo. Las nuevas reglas indican que todos los envíos de Tailandia deben ser revisados antes de ser enviados, y que la fuerza fronteriza ha detectado 1.5 toneladas de cannabis proveniente del correo durante el primer trimestre de 2025. 1.5 toneladas, pues ¿cuántas toneladas llegaban? Bueno, no, aquí están perdón,
están actuando en contra de esta red de tráfico que hay, así como esta red de tráfico que hay de México a la República Dominicana. Hay una red de tráfico de Tailandia, distintas partes de Europa. Interesante lo que ocurre alrededor del mundo. Todas estas noticias que hemos estado comentando durante la última hora, los últimos 50 minutos, todas tienen que ver, parten, se trata de la misma planta de cannabis sativa, que toca a la sociedad en múltiples intersecciones: legalización, regulación, personas en la cárcel, tráfico, salud, estudios, derechos civiles, industria, prohibicionismo, acceso de los pacientes a los cannabinoides, a los beneficios que tiene para la salud, lo del hecho de que no se trata de una planta inocua que sí puede generar problemas, trastornos en algunas personas o sectores de la sociedad. De eso se trata este programa, Semana 420, donde cada 7 días revisamos algunas de las noticias, hacemos una selección de las noticias que tienen que ver con la planta de cannabis y sus múltiples intersecciones, con el objetivo de tener una comprensión de lo que está ocurriendo en este fenómeno que tiene que ver con la planta de cannabis en el mundo. Soy Osvaldo Olivas, desde Tampa, Florida, la Semana 420. Recuerden que este show semanal, Semana 420, cada 7 días, en ese canal de YouTube, Industria 420 Cannabis News. El único objetivo de este programa es la comprensión, la información, el conocimiento alrededor de la planta y los fenómenos, múltiples fenómenos que la tocan. Y para nada la promoción ni del consumo, ni del cultivo. No se trata de activismo. Se trata de otorgarle a la planta cualidades y beneficios que no tiene. Y tampoco de evitar cuando representa problemas para personas o para la sociedad, que es algo difícil de encontrar actualmente, porque cuando vemos contenido de la planta siempre es alguien vendiendo algo o trabajando para sus anunciantes o cualquier tipo de agenda que va más allá de la información y el conocimiento. Y aquí se trata exclusivamente de eso, en lo que tiene que ver con la planta de cannabis. Muchísimas gracias por su atención.